Muy buenas noches. Eh, Darles pues la bienvenida a este tema que voy a desarrollar eh, esta tarde-noche, sobre un tema que se denomina democracia y derechos humanos, una sinergia necesaria. Cuando nosotros hablamos de democracia y derechos humanos, es importante esa interdependencia que existe entre democracia y derechos humanos. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿puede existir una verdadera democracia donde se tortura a los opositores políticos? ¿Puede protegerse efectivamente los derechos humanos en una dictadura? Desde luego que estas preguntas nos llevan al corazón de la relación entre democracia y derechos humanos. Y es que la democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Si nosotros revisamos la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 1, ella dispone que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y también en su preámbulo dispone que la democracia es esencial para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Entonces me pregunto, ¿puede haber democracia sin libertad de expresión o protección de derechos sin participación ciudadana? De ahí que entonces democracia y derechos humanos son conceptos inseparables, interdependientes y se refuerzan mutuamente. ¿Y por qué son interdependientes y se refuerzan mutuamente? Porque no puede haber democracia real sin respeto a los derechos humanos ni protección efectiva de derechos sin instituciones democráticas. La democracia y los derechos humanos no solo son compatibles, sino que se necesitan mutuamente para existir de manera genuina. Y es que esta relación funciona en dos direcciones. La democracia como condición para los derechos humanos, sin instituciones democráticas, como por ejemplo separación de poderes, elecciones libres, Estado de Derecho, no existen mecanismos efectivos para proteger y garantizar derechos. La democracia proporciona el marco institucional donde los ciudadanos pueden exigir sus derechos, denunciar violaciones y participar en la formulación de políticas públicas. Un ejemplo histórico de esto pues son las dictaduras militares del Cono Sur, años 70-80, que demostraron que sin democracia los derechos humanos quedaban completamente desprotegidos ante la representación estatal. Y por otro lado, los derechos humanos como sustancia de la democracia. Una democracia sin respeto a los derechos humanos es una democracia vacía o meramente procedimental. No basta con que haya elecciones si no existe libertad de expresión, prensa libre, debido proceso o protección a las minorías. Sin derechos civiles y políticos, libertad de asociación, reunión, expresión, las elecciones se convierten en un simulacro. Sin derechos económicos, sociales y culturales, amplios sectores quedan excluidos de la participación efectiva. Entonces, pues la democracia es el medio, pero los derechos humanos son el fin y también el límite. No todo lo que decide una mayoría es legítimo si se violan los derechos fundamentales. Y es que esta evolución histórica de este vínculo es importante porque en la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comprendió que regímenes formalmente democráticos, como la Alemania de Weimar, podían colapsar y dar paso a totalitarismo. La respuesta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la idea de que ciertos derechos son inviolables incluso por mayorías democráticas. Y es que en el contexto americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 se adopta
en un contexto de inestabilidad democrática y de dictaduras emergentes en ese entonces. Entonces, las transiciones democráticas de los años 80 y 90, pues mostraron que democratización sin justicia transicional y sin reformas institucionales profundas resultaba frágil. De ahí que la Carta Democrática Interamericana del 2001 representa la culminación conceptual. Declara que la ruptura del orden democrático o su alteración es un obstáculo inseparable para participar en el sistema interamericano. Y es que el aporte específico del sistema interamericano lo podemos ver desde una visión holística. El sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado una concepción integral que supera visiones reduccionistas. Por ejemplo, democracia no es solo elecciones, y lo cita textualmente la Carta Democrática Americana Interamericana en el artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres, periódicas, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como una expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos, tal como lo cita textualmente la Carta Interamericana en su artículo 3. Eso significa que sin Estado de Derecho, sin separación de poderes, sin pluralismo político real, no hay una democracia genuina, aunque se celebren elecciones. Entonces, debemos de ver esto desde el punto de vista de tres dimensiones inseparables: democracia y derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos ha articulado que la democracia requiere una dimensión formal procedimental, que significa elecciones periódicas, sufragio universal, reglas claras de competencia política. Una dimensión sustantiva material, respeto efectivo a todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Y una inclusión de grupos históricamente excluidos. Y una tercera dimensión, que es la dimensión participativa, donde no basta votar cada ciertos años. Debe haber participación ciudadana continua en decisiones públicas, transparencia y rendición de cuentas. De ahí que es importante lo que establece la cláusula democrática interamericana, donde explica que la OEA puede suspender a un Estado miembro si hay una alteración inconstitucional del orden democrático. Lo encontramos en los artículos del 19 al 21. Esto, desde luego, convierte a la democracia no solo en un valor aspiracional, sino en una obligación jurídica internacional. Y menciona brevemente casos donde se activó, que son los casos, por ejemplo, de Honduras en el 2009, aunque con resultados mixtos que evidencian los desafíos de implementación. Así que encontramos algunos conceptos que son claves, como democracia en la visión del sistema interamericano, sistema de gobierno basado en la soberanía popular que requiere elecciones libres y justas, Estado de Derecho, separación de poderes, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana efectiva. Y los derechos humanos en sí, como derechos inherentes a todas las personas, universales, indivisibles e interdependientes, que vienen a limitar el poder estatal y que exigen acciones positivas del Estado para su garantía. Y es que la democracia sin derechos humanos es tiranía de la mayoría. Los derechos humanos sin democracia carecen de mecanismos efectivos de protección. Ahora bien, ahora que hemos establecido en esta relación conceptual, veamos cómo el sistema interamericano ha traducido estos principios en normas concretas y jurisprudencia específica. Vamos a ver
analizar primero el marco normativo y luego veremos algunos casos emblemáticos que muestran esta interdependencia en acción. Y en el sistema interamericano, democracia y derechos humanos, pues como lo hemos venido diciendo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, siendo la democracia el régimen político que garantiza los derechos humanos y los derechos humanos el núcleo esencial que legitima y contiene a la democracia. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, a través de la Carta Democrática y la Corte y la Comisión Interamericana, pues buscan consolidar una democracia representativa que incluya la protección de minorías, la participación equitativa y el respeto al Estado de Derecho como condición para la estabilidad y desarrollo regional. Y es que buscando un concepto de democracia en el sistema interamericano, encontramos que la democracia representativa es la base del sistema, reafirmada en la Carta de la OEA, que requiere elecciones libres, acceso y entrega del poder y la protección de las reglas democráticas, así como también una condición para la estabilidad que se ve como indispensable para la paz y el desarrollo en la región, según lo establece el preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos. La democracia constitucional, donde la Corte Interamericana la fortalece corrigiendo disfunciones, asegurando la participación de todos y evitando mayorías coyunturales viciadas. Y es que, como lo decíamos anteriormente, el concepto de derechos humanos en el sistema interamericano se basa en la universalidad y la fundamentabilidad. Estas son libertades inherentes a todas las personas universales e inalienables, igual que la base del sistema que promueve y protege estos derechos a través de tratados y órganos especializados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sistema interamericano ha hecho suyo el canon de acuerdo al cual no hay derechos humanos sin democracia, así como no hay democracia sin derechos humanos. Entonces, su compromiso con la democracia ha quedado sentado en una importante cantidad de documentos. La misma Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948, en su preámbulo y luego en su articulado, sentó como fines de la organización la promoción de la democracia representativa como condición para la paz y la estabilidad en la región. Y la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 2, establece promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención. Posteriormente, tal compromiso democrático fue reiterado, reafirmado y precisado en ambos documentos. De ahí que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratifica en su preámbulo esta relación inescindible al reafirmar la intención de los estados signatarios de consolidar las libertades y la justicia social en el marco de las instituciones democráticas. Años después, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su sesión plenaria del 11 de septiembre del 2001, condensó, si se permite la expresión, las líneas fundamentales o estándares básicos para el modelo de democracia constitucional interamericana. Sus directrices fundamentales son las siguientes: el reconocimiento del derecho a la democracia, la necesaria vinculación entre democracia representativa y régimen constitucional, indica los elementos de la democracia representativa respecto a los derechos humanos, acceso al poder y ejercicio del mismo con apego al Estado de Derecho, celebración de elecciones periódicas sobre la base del sufragio universal, régimen plural de partidos y organizaciones políticas, separación de poderes, transparencia gubernamental, derechos sociales, libertad de expresión y de prensa, y asimismo la voluntad de los estados
expresada en la Carta es enfática al establecer la interdependencia entre los términos del binomio derechos y democracia y su influencia recíproca y bidireccional. Por un lado, viene a reafirmar el principio democrático con base para el ejercicio efectivo de los derechos y enseguida determina la necesidad de fortalecer el sistema interamericano de protección de derechos humanos como un medio para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Entonces, como podemos apreciar, el modelo de democracia interamericana recoge los elementos esenciales para, en términos ideales y prescriptivos, postular una democracia de calidad o, en términos jurídicos, un modelo de democracia constitucional para la región. Entonces, dentro de los derechos y democracias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la justicia transicional, ya hemos hecho una somera mención acerca del asiento normativo que el principio democrático tiene en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su lado, ha llevado adelante un loable e infatigable tarea en áreas de, dijimos, coadyuvar en función del carácter subsidiario del sistema en el proceso de consolidación de las democracias de los estados. En función de este contexto interamericano marcado por el pasado autoritario de la mayoría de los estados de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado importantes cambios en los sistemas jurídicos de los estados, en temas importantes tales como el fuero militar, la impunidad, las leyes de amnistía, el debido proceso, torturas y desapariciones, entre otros temas. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, ha realizado de forma expresa la conexión con la democracia. Solo para citar algunos ejemplos, mencionaremos los casos de La Última Tentación de Cristo versus Chile, Herrera Ulloa versus Costa Rica, Ricardo Canese versus Paraguay y igualmente la Corte realizó la vinculación comentada en el caso Yatama versus Nicaragua. De ahí que entonces es importante ver cómo el sistema interamericano pues se ha venido preocupando por diferentes temas que siempre están presentes en la región. Entonces, ese nexo entre democracia y derechos humanos, si lo buscamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues lo encontramos en el artículo 23, inciso 3, que establece que la voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno. Ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes. Para que exista una democracia se hace necesario por lo menos los siguientes elementos: elecciones periódicas libres, competitivas y en condiciones de igualdad ciudadana. Un Estado de Derecho, donde el orden jurídico sea de implantación nacional, orientado al bien común, que esté sustentado sobre una distribución de poderes con independencia de funcionamiento y un sistema de equilibrio, frenos y contrapesos que garantice efectivamente la libertad ciudadana y el control de los poderes públicos y el ejercicio de las funciones gubernamentales por sus titulares. Un régimen de libertades públicas que garantice permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de movilización, de organización y petición, así como las de religión y culto y otras. Un orden social orientado a la justicia, que garantiza al ciudadano común el acceso a ciertos derechos fundamentales, tales como la educación, la cultura, la salud, el trabajo seguro y bien remunerado, la vivienda, el derecho a la privacidad, el ocio, el disfrute y preservación de un sistema ecológico equilibrado y de una paz cimentada
en el ejercicio de la libertad en un marco de seguridad. Y es que el sistema interamericano de derechos humanos vincula intrínsecamente democracia con derechos humanos, considerándolos interdependientes. La democracia es el medio natural para proteger los derechos, mientras que los derechos humanos son la base de una sociedad democrática, legítima, fortaleciendo participación, la inclusión de minorías y la independencia judicial, aunque enfrente desafíos como se presentan con el autoritarismo y la necesidad de acercar esta cultura, pues desde luego al ciudadano común. La Corte Interamericana refuerza la democracia, corrigiendo disfunciones y protegiendo los más vulnerables. De ahí que entonces es importante esa relación clave: democracia, derechos humanos, interdependencia. No puede existir una democracia plena sin derechos humanos, y la protección de estos derechos se facilita a través de un sistema democrático. El fortalecimiento mutuo. El sistema interamericano busca fortalecer la democracia corrigiendo fallas como la vulneración de minorías y asegurando que la toma de decisiones sea inclusiva y legítima y no viciada por mayorías coyunturales. Entonces, es importante dentro de estos instrumentos, además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues también lo que establece la Carta Democrática, que es un acuerdo, como lo hemos venido diciendo anteriormente, de la Organización de Estados Americanos, que tiene como propósito reafirmar que la democracia es un derecho de los pueblos de América y una responsabilidad colectiva de los estados. Y desde ese punto de vista, define elementos esenciales como los derechos humanos, la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Establece mecanismos para fortalecer la democracia y reaccionar ante rupturas del orden constitucional, permitiendo la intervención diplomática y, en casos extremos, la suspensión de un país miembro. De ahí que entonces, dentro de los propósitos y compromisos que se adquieren a través de la Carta Democrática, está el derecho y deber de reconocer que los pueblos tienen derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y preservarla. Y también ese compromiso colectivo, que es una declaración de que la defensa de la democracia en el hemisferio es responsabilidad de todos los países de la OEA. De ahí que esos elementos claves de la democracia, según la Carta, pues los podemos sintetizar en derechos humanos, respeto a los derechos fundamentales, en separación de poderes, equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, Estado de Derecho, sujeción de las autoridades a la ley, los procesos electorales como elecciones libres, justas y periódicas, libertad de expresión y prensa, y la participación ciudadana. Y bien, ¿y cuáles son los mecanismos de aplicación que tiene la Carta Interamericana? Pues tiene prevención y asistencia. Un Estado en riesgo puede solicitar ayuda a la OEA para fortalecer sus instituciones democráticas. Igualmente, una reacción ante rupturas. Si un gobierno es derrocado o se rompe el orden constitucional, pues el Consejo Permanente puede evaluar la situación y aplicar medidas diplomáticas. De igual manera, la suspensión: si las medidas fallan, la Asamblea General puede suspender al país miembro. Entonces, podríamos decir que es un instrumento pionero que va más allá de la simple condena de golpes de Estado, estableciendo un sistema de apoyo mutuo y un marco para la acción colectiva en defensa de la democracia de las Américas. Ha sido invocada para prevenir crisis y responder a rupturas democráticas, demostrando ser una herramienta fundamental para la estabilidad regional. Tratando de ir buscando conclusiones al tema, tenemos desafíos actuales. Dentro de los desafíos actuales podemos hablar de la erosión democrática gradual. A diferencia de los golpes de Estado tradicionales del siglo XX en América Latina, actualmente enfrentamos procesos de deterioro democrático incremental
ilegal. Esto incluye hiperpresidencialismo, concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, mediante reformas constitucionales que permiten reelecciones indefinidas o amplían atribuciones presidenciales. Casos de Venezuela, Nicaragua y tensiones en otros países de la región. Debilitamiento de controles institucionales, cooptación o neutralización de cortes constitucionales, defensorías del pueblo, contralorías y fiscalías. El sistema interamericano ha señalado que la independencia judicial es un pilar democrático esencial. Uso instrumental del derecho o uso selectivo del sistema judicial contra opositores políticos, periodistas o defensores de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en que el debido proceso es fundamental en procesos contra figuras políticas. Igualmente encontramos restricciones a las libertades fundamentales, libertad de expresión y prensa, aumento de demandas penales por difamación, leyes contra noticias falsas que son vagas y permiten censura, ataques a periodistas investigativos y la Comisión Interamericana, por esa razón, pues tiene una relatoría especial para la libertad de expresión que documenta estas amenazas. Espacio cívico reducido, restricciones a ONG mediante controles administrativos, financieros o tributarios excesivos, criminalización de la protesta social bajo leyes antiterroristas o de seguridad nacional, vigilancia y control digital, uso de la tecnología para vigilancia masiva sin controles democráticos adecuados, compras de software espío como el Pegasus, usado contra activistas y periodistas. Igualmente, temas relacionados con corrupción y captura del Estado. La corrupción no es solo un problema de transparencia, sino que es una amenaza directa a la democracia. ¿Por qué? Distorsiona la competencia electoral cuando recursos públicos se usan para favorecer a partidos oficialistas. Mina la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Impide el acceso igualitario a derechos económicos y sociales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la corrupción sistemática puede constituir una violación de derechos humanos cuando impide el acceso a servicios básicos o justicia. Igualmente hay una desinformación y polarización, campañas de desinformación que socavan procesos electorales, uso de redes sociales para amplificar discursos de odio y polarización, dificultad para equilibrar libertad de expresión con necesidad de combatir información falsa que amenaza procesos democráticos, crisis de representación y legitimidad, desafectación ciudadana con partidos políticos tradicionales, surgimiento de liderazgos antisistemas que cuestionan instituciones democráticas, baja participación electoral en varios países de la región y exclusión de grupos vulnerables, entre ellos indígenas, afrodescendientes, mujeres, etcétera. De ahí que entonces también se han aparecido estados de excepción prolongados en los casos de usos de emergencias, en casos de sanitarios de seguridad, para concentrar poder y suspender garantías sin una justificación adecuada. La pandemia, por ejemplo, en COVID-19 evidenció como algunos gobiernos aprovecharon la crisis para restringir derechos más allá de lo necesario y proporcional. La Corte Interamericana estableció en su opinión consultiva 2821 los límites al estado de excepción. También hay una debilidad de mecanismos de rendición de cuentas, impunidad en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, falta de independencia de órganos de control y una resistencia estatal a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que entonces, como mensaje final, podemos decir que el sistema interamericano reconoce que sin democracia no hay espacio institucional para defender derechos y sin derechos humanos la democracia se convierte en una formalidad vacía. Como comentario final y a raíz
de los diferentes cambios en algunos países de América Latina, donde los gobernantes de turno buscan permanecer en el poder más allá del periodo constitucional, donde en épocas anteriores lo lograban por medio de los golpes de Estado, la tónica ahora es para continuar en el poder más allá del periodo constitucional, las reelecciones presidenciales indefinidas, pero obtenidas por otros medios diferentes a los que indica la Constitución. De ahí la importancia de un artículo publicado por la revista de Derecho Internacional de la Universidad Americana denominado La fiebre de la reelección en Latinoamérica, desmoronamiento del Estado de Derecho y sus consecuencias para los derechos humanos. En una pregunta que le hace un periodista al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿uno puede enamorarse del poder? Después de varios segundos de un incómodo silencio, ante un audaz e imprevisto cuestionamiento, el entrevistado contestó: una cosa es enamorarse del poder y otra cosa es estar comprometido con una causa, con un pensamiento que lo lleva a uno a seguir librando la batalla. Este supuesto compromiso parece ser la justificación de aquellos gobernantes que buscan maquiavélicamente eternizarse en el poder. Mediante innumerables medios pretenden sublimar su imagen en la conciencia ciudadana, a tal punto de crear una figura pseudomesiánica e insustituible que logrará resolver los problemas económicos y sociales de la nación. Estos son gobernantes predictadores, se erigen en la única figura capaz e idónea para gobernar y dirigir un proyecto de nación a costa de qué? De destrozar el Estado de Derecho. Y para lograr su cometido, quienes pretenden reelegirse poco a poco debilitan la independencia de poderes y consolidan una inmensa red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpezcan sus planes continuistas. Así, los golpes de Estado han pasado de moda en Latinoamérica. La nueva tendencia política es la reelección presidencial por medio de las decisiones de cortes. Es la reelección presidencial por medio de las decisiones de cortes constitucionales, para ejemplos en una oportunidad Bolivia, pero más reciente Honduras, Nicaragua, Salvador y Venezuela. Desde luego, estos comportamientos de ciertos gobernantes debilitan no solo la división de poderes, la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias y buenas noches.